¿vale? Los problemas. Vale. Bueno, pues el método de amortización mediante... perdón, el método de amortización progresivo o francés es el primer método de amortización mediante renta en el que vamos a tener como característica especial que la renta que amortiza ese préstamo es una renta constante, ¿de acuerdo? Es una renta constante, es decir, los términos a minúsculas son siempre los mismos. Bien, si pintamos el esquema del préstamo, pues tendríamos una situación como la que estáis viendo ahora mismo, ¿vale? Tendríais por un lado la prestación, que sería C sub 0, y por otro lado la contraprestación, que serían los valores de los términos amortizativos a minúsculas, ¿de acuerdo? Os recuerdo que estos términos a minúsculas pues contienen parte de capital y los intereses, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues fijaros, esto ya lo vimos el primer día cuando veíamos los préstamos en general, ¿vale? Para calcular el término amortizativo, si nosotros conocemos la estructura de los A minúsculas, mediante una equivalencia financiera entre prestación y contraprestación, utilizándonos o apoyándonos en la teoría de renta, pues vamos a poder calcular esos términos amortizativos. De manera que para nosotros, C sub 0 será igual a valor actual de los A minúsculas, ¿vale? De los A minúsculas. Yo pongo aquí A minúscula entrecomillado porque esta técnica no es exclusiva del método progresivo francés. Esto es la técnica es válida para cualquier método que se base en amortización mediante una renta, ¿de acuerdo? En nuestro caso particular, claro, ¿qué tenemos? Pues tenemos una renta constante. Esto que tenéis aquí es una renta constante. Entonces, cuando veamos lo de valor actual de los A minúsculos, pues tendremos que aplicar el valor actual de la renta constante y pondremos C sub 0 igual a por A sub NI, ¿vale? Y de ahí despejamos A y sale A igual a C sub 0 partido por A sub NI, ¿vale? Y tenéis esto recuadrado en los apuntes, ¿vale? Que esta fórmula es muy bonita, pero no vale para nada, como yo os digo siempre. ¿Por qué? Pues porque en el momento que se os cambie un poquito, fuera, ya no vale la fórmula, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo importante? ¿Lo que yo he recuadrado? No, lo que está escrito realmente, ¿vale? Eso es lo que os tenéis que quedar. Lo importante es eso, ¿de acuerdo? No el hecho de la fórmula. La fórmula en sí, pues no os la tenéis que aprender, ¿de acuerdo? Eso quiero que quede muy claro. Todas las fórmulas que nosotros vamos a ver en el método progresivo, tenéis que entenderlas cómo se obtienen, no aprenderos la fórmula en sí, ¿de acuerdo? Y que lo importante es lo que está aquí, ¿de acuerdo? Que ese cero es el valor actual de la renta, que forman los A minúsculas. En el caso del método francés, muy fácil, ¿vale? Bien. Bueno, pues ahí estaría deducido ese término amortizativo, ¿vale? Pero repito que os debéis de quedar con que C sub 0 es el valor actual de los A minúsculas. Todo, en este caso, evidentemente, pues estamos en el momento cero, valor actual en cero, ¿vale? Bien, fijaros, ya tendríamos calculado A minúscula. Yo os he dicho siempre, el elemento más importante de un préstamo es un capital pendiente. Bueno, pues vamos a calcular los capitales pendientes ahora. Fijaros, nos vamos a el momento K, ¿vale? Nos vamos al momento K. Vamos a calcular ese capital pendiente S sub K. Bueno, pues S sub K, en el método francés lo podemos hacer método retrospectivo, método prospectivo, ¿vale? Método retrospectivo, el método prospectivo, que sería el que tenéis ahora mismo más fácil en función del dibujo que hay en la pizarra, pues sería C sub K igual a valor actual de los A minúsculas que quedan por pagar. ¿Vale? Sería eso. Vale. Por tanto, ¿cuánto vale C sub K? Pues C sub K sería, pero cogéis la renta y calculáis su valor actual en K. En este caso, ¿qué sería? Pues sería A por A sub N menos K y, ¿vale? Suponiendo que el tanto de interés es constante. ¿De acuerdo? Y ya estaría. ¿Vale? Pero otra vez os digo lo mismo. ¿Esto es la fórmula importante? No. Lo importante es lo que está escrito en palabras, más que en fórmula. ¿De acuerdo?
Este es el método prospectivo. ¿Vale? Si queremos hacer método retrospectivo, pues entonces tendríamos que mirar lo que hemos pagado. Y entonces sería C sub K igual a C sub 0 por 1 más I elevado a K menos valor final de los A minúscula pagados. ¿Vale? Es decir, C sub K igual a C sub 0 por 1 más I elevado a K menos, y en este caso pues sería A por S sub K I. ¿De acuerdo? Este sería el método retrospectivo. ¿De acuerdo? Pero otra vez os digo lo mismo. Lo importante es lo que está escrito en palabras. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues ahí tendríais, en este caso, cómo sería el método prospectivo, ¿vale? Y ahí tendríais calculado C sub K. Una vez que se tiene calculado C sub K, la cuota de interés siempre se calcula como el capital pendiente en el momento anterior por el tanto de interés, que en este caso, como es constante, pues ponemos I. ¿De acuerdo? Bien. Vale. Y una vez que tenéis calculado la cuota de interés, ¿cuánto vale la cuota de amortización A mayúscula? Pues la cuota de amortización A mayúscula, teniendo en cuenta que el término amortizativo siempre verifica o siempre se verifica que es la suma de la cuota de amortización más la cuota de interés, este A sub K es conocido, este I mayúscula es conocido, pues lo que tenemos que hacer es despejar A mayúscula sub K, ¿vale? Por tanto, A mayúscula sub K sería la diferencia entre A sub K, que es A mayúscula sub K, ¿de acuerdo? Y ya estaría, ¿de acuerdo? Bien, una observación para que veáis por qué se llama método progresivo también. Se llama método francés o método progresivo. Fijaros, nosotros vamos amortizando capital desde el primer momento, ¿de acuerdo? Luego, el capital pendiente va decreciendo, va decreciendo. Si el capital pendiente va decreciendo, los intereses van decreciendo, ¿vale? Ahora bien, ¿cómo la aportación al capital más la aportación a los intereses, esa suma es el término amortizativo que es constante? Si la suma de la A mayúscula y la I mayúscula es constante, si una decrece, la otra ¿qué le va a ocurrir? Pues que crece, ¿vale? Por tanto, las cuotas de amortización serán crecientes, ¿de acuerdo? Eso es lo que vais a ver en el cuadro rojo. Ahí lo que se os dice es que, evidentemente, el interés que se paga en el momento 1, que es S sub 0 por I, es más grande que el interés que se paga en el momento, en el momento 2, que sería C sub 1 por I, y ese C sub 1 es más pequeño, ¿de acuerdo? Aquí debería aparecer I sub 2 menor que I sub 1, y aquí I sub 3 menor que I sub 2, ¿vale? Es un fallo de la teoría, ¿vale? Es decir, que los intereses van decreciendo, y si los intereses van decreciendo, teniendo en cuenta que la suma de la cuota de amortización más la cuota de interés es constante, pues las cuotas de amortización van creciendo, ¿de acuerdo? Por tanto, las cuotas de amortización crecen. ¿Pero cómo crecen? ¿Cómo crecen? Bueno, pues lo que vamos a ver ahora. Vamos a ver que crecen de una forma especial, ¿vale? Que nos va a permitir, siempre que las circunstancias así lo requieran, calcular las cuotas de interés a partir de una anterior, ¿de acuerdo? Bien, entonces, en los apuntes tenéis demostrado que realmente esa variación es una variación en progresión geométrica de razón 1 más i, ¿vale? De manera que la cuota de amortización del periodo K más 1 es la cuota de amortización del periodo K por 1 más i. Es decir, que yo puedo calcular, por ejemplo, si tengo A mayúscula 5, pues A mayúscula 6 sería A mayúscula 5 por 1 más i, ¿vale? Es la anterior multiplicada por 1 más i. Varían en progresión geométrica. Es más, yo puedo calcular A mayúscula 6, por ejemplo, en función de A mayúscula 1 o en función de A mayúscula 4, cualquiera que sea anterior, ¿de acuerdo? Bien, entonces en los apuntes, de teoría que tenéis, pues lo tenéis hecho de una manera particular en el que nos centramos en el método francés, que es en el que estamos, ¿vale? Pero yo los voy a demostrar de forma mucho más genérica, para que no valga solo exclusivamente para el método francés, sino que valga para
cualquier método amortizable mediante renta, ¿vale? Entonces, fijaros, si nosotros cogemos el término amortizativo del periodo K, ¿vale? Que sé que es A minúscula, ¿vale? Pero que lo voy a hacer, repito, de forma general. Yo sé que eso es A mayúscula sub K más I mayúscula sub K, que a su vez es A mayúscula sub K más, fijaros, la cuota de interés es el capital pendiente en K-1 por I. Vamos a suponer que, por lo menos, desde el periodo K-1 hasta el periodo K+1, el interés es constante, ¿vale? Por lo menos en esos dos periodos. Bien. Ahora, si he cogido el término A sub K y lo he descompuesto en amortización e intereses, ¿vale? Si hago lo mismo para el término K+1, A minúscula K+1, claro que yo sé que esto es A minúscula, pero lo repito otra vez, lo estoy haciendo por un método general. Esto sería A mayúscula K+1 más I mayúscula K+1, ¿de acuerdo? Que sería A mayúscula K+1 más, fijaros, ¿cuánto vale el capital pendiente, perdón, el interés del periodo K+1? Pues sería C sub K por I, ¿vale? Bien, y ahora tenéis estas dos expresiones. Y ahora restamos la primera expresión de la segunda, ¿vale? Restando, nos quedaría que A minúscula sub K menos A minúscula sub K+1, o sea, lo que voy a hacer es restar, ¿vale? Voy a restar aquí y voy a restar aquí. Sería A sub K menos A sub K+1 más CK menos 1 por I menos C sub K por I. Me quedaría eso, ¿vale? Bien, y ahora fijaros, voy a sacar factor común en el segundo miembro, la I que se repite, ¿vale? Y me quedaría A minúscula K menos A minúscula K+1 sería igual a A mayúscula K, lo que se paga de capital en el momento K, menos A mayúscula K+1, que es lo que se paga de capital en el momento K+1, más, y ahora, si sacáis factor común la I, os quedaría C sub K menos 1 menos C sub K por I, ¿vale? Pero ¿cuánto vale C sub K menos 1 menos C sub K? Si yo hago la diferencia entre el capital pendiente en K menos 1 y el capital pendiente en K, ¿eso qué me da? Lo que yo haya pagado de capital en K, ¿no? Si tenéis en K menos 1, imaginaros 10.000 euros, y en el momento, en C7 tenéis, por ejemplo, 10.000 euros, y en C8 tenéis 9.000 de capital pendiente porque habéis pagado de capital 1.000 euros, que es la diferencia de los dos, ¿no? Y lo que se paga de capital en un momento determinado, ¿cómo se llama? Cuota de amortización, es decir, A mayúscula, luego esto es A mayúscula sub K, ¿vale? Por tanto, reescribiendo lo que tenemos escrito, pero con el A mayúscula, os quedaría que A minúscula sub K menos A minúscula sub K más 1 es A mayúscula sub K, perdón, menos A mayúscula K más 1 más A mayúscula sub K por I, ¿vale? Y ahora hacemos lo siguiente. Vamos a pasar al primer miembro el A mayúscula K más 1. Este lo vamos a pasar al primer miembro. Y A sub K menos A sub K más 1 lo vamos a pasar al segundo, ¿vale? De manera que os quedaría que A sub K más 1 es igual a, fijaros, ya os quedaría aquí, A sub K más A sub K más I, ¿vale? Os lo voy a poner, A sub K más A sub K por I. Más, y ahora os quedaría más el menos A sub K más 1 pasa al segundo miembro, el A minúscula, pasa como más A minúscula K más 1 y el A minúscula sub K pues pasa como menos, ¿no? Vale, y ahora, si saco factor común A mayúscula sub K, pues me quedaría que A sub K más 1 es igual a A sub K por 1 más I, A sub K por 1 más I, más A sub K más 1 menos A sub K. Y os queda esa fórmula en general, ¿vale? En general. Perdón. En el método francés la A minúscula siempre es la misma. Claro, entonces esto que está aquí es cero. Y os queda la expresión que veis ahí arriba. ¿Vale? Entonces, yo os lo he hecho no para el método francés, os lo he hecho para cualquier método en el que se amortice mediante A minúsculas, cualquiera. ¿Vale? Entonces,
Claro, ahora podemos particularizar en el hecho de que los A minúsculas son siempre los mismos. Pues entonces os va a quedar 0 en esa diferencia. O os dicen, por ejemplo, los A minúsculas varían en progresión aritmética. Si varían en progresión aritmética de diferencia de, ¿cuánto vale A sub K más 1 menos A sub, ¿qué? A sub K, pues D. ¿Vale? Y os va a quedar A mayúscula K más 1 igual a A mayúscula sub K por 1 más I más D. Es decir, lo que estamos obteniendo es una fórmula o una fórmula de recurrencia de los términos, perdón, de las cuotas de amortización para cualquier método. Y ahora vamos a particularizar el método francés. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ese sería el desarrollo. Lo importante es la última fórmula que tenemos, ¿de acuerdo? Es decir, que yo esto lo voy a quitar. Lo importante es que sepáis que A sub K más 1, la cuota de amortización del periodo K más 1, es la cuota de interés del periodo K por 1 más I, más A sub K más 1 menos A sub K. Esto es lo importante, ¿vale? Y ahora, en el método francés, en concreto, particularizando ya para el método francés, en el método francés, A sub 1 igual a A sub 2 igual a A sub n igual a A. Por tanto, A sub K más 1 menos A sub K será A menos A, que es 0. Luego esta cantidad de aquí se convierte en 0. Por tanto, nos quedaría que A sub K más 1 es igual a A sub K por 1 más I más 0. Es decir, A sub K más 1 es igual a A sub K por 1 más I. ¿Vale? Y ahí tendríais lo que queríamos demostrar, pero aprovechando una técnica que vale para cualquier método. Cuando veamos ahora después el método uniforme, por ejemplo, pues utilizaremos esto. Ya no lo voy a demostrar otra vez. No voy a hacer un desarrollo particular para el método uniforme. O cuando veamos el método variable en progresión aritmética o geométrica, pues recurriremos a lo que ya tenemos, ¿vale? Por eso lo he hecho así, para aprovechar para los demás métodos, ¿de acuerdo? Pero que sepáis que lo importante de todo está aquí, ¿vale? Todo lo que viene ahora es lo que yo os acabo de hacer, ¿vale? Pero particularizado para el método francés, ¿vale? Bien, por tanto, lo importante es que sepamos que el método francés también se llama método progresivo porque las cuotas de amortización varían en progresión geométrica de razón 1 más, ¿vale? Y vais a tener esta formulita de aquí, ¿de acuerdo? Bien, por tanto, en general, pues tendremos que A sub K, voy a cambiar el color, A sub K es A sub 1 por 1 más I elevado a K menos 1, ¿vale? Siempre lo importante es que la suma de los dos índices que aparecen ahí sea el que aparece a la izquierda, ¿vale? En general, esto está referenciado a la primera cuota de amortización, ¿de acuerdo? A mayúscula 1. A mayúscula 1 es muy fácil de calcular porque A mayúscula 1 es A minúscula menos I mayúscula 1. Y mayúscula 1 es eso 0 por I, ¿vale? Entonces, a través de esta fórmula podéis calcular cualquiera, ¿de acuerdo? Pero más que esta fórmula, también podremos aprender esta de aquí. A sub K es igual a sub P por 1 más I elevado a K menos P. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque fijaros, por ejemplo, a ver si me logro explicar. Yo quiero calcular, por ejemplo, A5. Yo sé que A5 es A4 por 1 más I. ¿Vale? Por la formulita de recurrencia A sub K más 1 es igual a A sub K por 1 más I, ¿vale? A través de esta recurrencia, pues yo sé que el 5, la cuota de amortización del 5 es la cuota de amortización del 4 por 1 más I, ¿vale? A su vez, la cuota del 4 es la del 3 por 1 más I, ¿no? ¿Está claro? Por tanto, la del 5 será la del 3 por 1 más I al cuadrado, ¿vale? Que a su vez, a sub 3, ¿qué es? Pues a sub 3 es a sub 2 por 1 más I, ¿no? Pues esto sería a sub 2 por 1 más I al cubo, ¿vale? Entonces, que si observáis, yo quiero calcular A5, ¿verdad? Pues A5 es A sub 4 por 1 más I elevado a 1. 4 más 1, 5. A sub 5 es A sub 3 por 1 más I al cuadrado. 3 más 2, 5. ¿Vale? Que es A sub 2 por 1 más I al cubo.
2 más 3, 5, ¿vale? Entonces, eso es lo que quiero que veáis con esto, ¿vale? Así que A sub K es A sub P, un P más pequeño que K, claro, por 1 más I elevado a K menos P. Lo importante es que veáis que este término y este término sumados pues da el K, ¿vale? Entonces, si yo quiero calcular, por ejemplo, A sub 6, en función de A sub 4, ¿cuánto vale A sub 6 en función de A sub 4? Elevado a 2. No, no te lo puedes inventar, eso es así. Claro, esto va destinado al problema 69 que hicimos el otro día, que me pedían calcular la cuota de amortización del año 4 y la cuota de interés del año 4. Y después decían, ¿y la del sexto? Pues las del sexto ya son inmediatas. ¿Veis? Eso es lo que quiero que veáis. Esa es la ventaja que tiene hacerlo con el método francés, ¿vale? Peligro que tiene esto. Peligro que tiene esto. Bueno, pues que solamente se puede hacer si en el tramo que va desde el 4 hasta el 6, el tanto de interés es el mismo. ¿Vale? Si el tanto de interés cambia, se rompe la recurrencia, ¿de acuerdo? Es decir, si hay un cambio de interés, por ejemplo, imaginaros, en el momento 5, si en el momento 5 hay un cambio de interés, A sub 5 será A sub 4 por 1 más I, ¿vale? Pero A sub 6 no es A sub 5 por 1 más I, ¿vale? El 5 lo podréis calcular a partir de 4, pero el 6 ya no lo podréis calcular a partir de 5. La recurrencia se volverá a repetir a partir del 5, pero con el primer elemento, el sexto. Quiero que quede claro eso, ¿vale? O sea, todo es muy bonito desde el punto de vista teórico, pero en el momento que se os cambie una cosita, pues hay que tener bastante cuidado, ¿vale? Es decir, A sub 4, perdón, A sub 6 es A sub 4 por 1 más I al cuadrado, sí, desde el 4 hasta el 6, el interés siempre es el mismo, ¿de acuerdo? Porque A sub 5 sí se podrá calcular con A sub 4 y A sub 6 también se podrá calcular con A sub 5, ¿vale? O sea, del periodo P al periodo K tiene que estar el interés constante, ¿de acuerdo? Si hay una ruptura o un cambio de interés en un momento determinado, pues ese momento es un momento peligroso. O sea, yo no puedo continuar con la recurrencia, ¿vale? Bien. Bueno, pues eso es lo interesante que sepáis, ¿vale? Bien, bueno, ¿y cuánto vale el total amortizado en los K primeros años? ¿Vale? Bueno, pues sería C sub 0 menos C sub K, ¿vale? Porque el C sub K yo sé calcularlo. Y este C sub 0 es lo que yo os pongo entrecomillado. Si hay carencia, esto se convierte en C estrella. ¿Vale? Bien. Bueno, pues ya estaría, ¿vale? Bueno, es verdad también que M mayúscula sub K es A mayúscula 1 más A mayúscula sub K, ¿vale? Y que eso se puede particularizar como la suma de una progresión geométrica, ¿vale? Que operando os debe salir A mayúscula 1 por S sub K, ¿vale? Eso lo voy a poner en la tarea como ejercicio o cuestión teórico-práctica para que lo demostréis, ¿vale? Bien, bueno, nos vamos al ejemplo 69 que ya hemos hecho, ¿vale? Este ya lo hemos hecho. Bien, nos dicen, una entidad bancaria ha otorgado un préstamo de 10.000 euros para devolverlo en 10 años a un tipo de interés del 4% anual por el método francés, es decir, término amortizativo constante, ¿vale? Calcular la cuantía constante de los términos amortizativos a minúsculas y las cuotas de interés de amortización del cuarto y del sexto año, ¿de acuerdo? Bien, entonces hacemos nuestro dibujito, que ya lo hicimos el otro día, ¿de acuerdo? Y ahora ponemos prestación igual a contraprestación. Sí, 10.000 igual a valor actual de los A minúsculas. Claro, es una renta constante de 10 términos, anual, en fin, está todo correcto, tanto y tiempo en las mismas unidades, ¿vale? Pues nos quedaría 10.000 igual a A por A sub 10,004. Y despejáis de ahí la A. Y os sale 1.232,91, ¿vale? 90, 92 y pico, no me acuerdo exactamente con lo que salía, ¿vale? 90, 90 y tanto, ¿vale? Bueno, pues 1.232,91 redondeado. Eso es a minúscula, ¿vale? Ya teníamos calculado entonces la cuantía constante de los términos amortizativos. Y ahora nos dicen la cuota de interés y la de amortización del cuarto año. Si nos piden I mayúscula 4, A mayúscula 4, ¿vale? Pero yo lo voy a hacer, en principio,
por el método general, ¿vale? Podríamos utilizar métodos recurrentes, es decir, yo calculo A mayúscula 1, que es muy fácil de calcular. A partir de A mayúscula 1 calculo A mayúscula 4 y después la cuota de interés lo hago por diferencia. Pero vamos a aprovechar que sabemos renta, ¿no? Entonces, ¿qué es más fácil para mí a priori de calcular? ¿I mayúscula 4 o A mayúscula 4? Pues siempre I mayúscula 4, ¿vale? En un método en el que se amortiza mediante renta, lo más fácil de calcular siempre es la cuota de interés, ¿vale? ¿Cuánto vale I mayúscula 4? Pues fijaros. I mayúscula 4, lo pongo aquí, I mayúscula 4 es el capital pendiente en 3 por I, ¿vale? ¿Y cuánto vale el capital pendiente en 3? ¿Cuánto vale el capital pendiente en 3? Os situáis en 3 y lo podéis hacer por el método prospectivo o por el método retrospectivo. Valor actual de lo que me queda o cogéis el capital inicial, lo lleváis a 3 y le restáis el valor final de lo que hayáis pagado, ¿vale? Es más fácil para mí, es más rápido el método prospectivo, porque si de todas maneras tengo que calcular un valor actual o un valor final. Y de la otra manera, con el método retrospectivo, pues tendríais que capitalizar el 10.000. Entonces, eso me lo ahorro si lo hago con el método prospectivo, ¿vale? Por tanto, ¿cuánto vale ese 3? Pues ese 3 es el valor actual de esta renta. Contamos 1, 2, 3, 4, 7, ¿no? Pues A por A7, 004, creo que era el interés, ¿no? Pues ya está. Calculáis vuestro valor actual y ya está. Fijaros que esta fórmula a mí no me gusta utilizarla, ¿vale? Que se puede utilizar porque estamos dentro del modelo teórico, ¿vale? Y podemos contar y demás, ¿vale? Pero nosotros vamos a aplicar que el capital pendiente es el valor actual de lo que me queda, ¿de acuerdo? Bien, y sale 7.400. Bien, calculamos el interés multiplicando por, perdón, la cuota de interés multiplicando por I y nos queda 296 aproximadamente, ¿vale? Por tanto, la cuota de amortización A mayúscula 4, pues sería la diferencia entre el término amortizativo A minúscula y la cuota de interés I mayúscula, ¿de acuerdo? Ya tendríamos A mayúscula 4, ¿de acuerdo? Bien. Y ahora nos piden exactamente lo mismo con el 6, ¿vale? Entonces, fijaros, yo puedo hacer exactamente lo mismo. Digo, vamos a ver, ¿cuánto vale I mayúscula 6? I mayúscula 6 vale C5 por I, ¿vale? Me sitúo en el momento 5 y miro lo que me queda por pagar, que son 5 términos, y pongo C5 igual a A por A sub 5I, ¿vale? 004 en este caso. Y me sale lo que me salga aquí. Multiplicamos ese resultado por 004 y ya tengo la cuota de interés del momento 6, ¿vale? Y ahora, ¿cuánto vale A mayúscula 6? Pues A minúscula menos I mayúscula 6, que es un método general que yo llamo, ¿no? Pero claro, aquí podemos aprovechar los recursos que ya tenemos, ¿vale? Esto es un método francés puro, es decir, teórico, ¿vale? Luego, ¿cuánto vale A6? O, ¿cómo puedo yo calcular A6 de forma rápida? A mayúscula 4 por 1 más I al cuadrado, efectivamente, porque yo sé que las A mayúsculas varían en progresión geométrica, ¿vale? Luego es una forma rápida de hacerlo, ¿de acuerdo? Otra forma de hacerlo, calculo A mayúscula 1 y digo, bueno, pues A mayúscula 6 es A mayúscula 1 por 1 más I elevado a 5, ¿vale? Y ya tendríais la cuota, ¿vale? Pero repito que aquí lo rápido es decir, A6 es A4 por 1,04 al cuadrado, ¿vale? Que para eso tengo ya la 4, ¿de acuerdo? Bien, y aquí fijaros que la I sub 6 pues es la que calcularíamos por diferencia. No haríamos como yo he hecho antes, ¿vale? Pero claro, esto es verdad porque todo es muy bonito, la renta es constante siempre, el tanto interés constante siempre. Si el método se os cambia la forma de amortizar, o bien porque sean constante pero constante a trozos, o haya una carencia al principio, o haya un cambio de interés,
Esto ya no hay que tener bastante cuidado. Se sigue verificando la recurrencia, pero en el periodo en el que todo sea constante. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues vamos a ver un ejemplo en el que, bueno, hasta ahora hemos estado haciendo problemas en los que eran todo anual y demás. Bueno, pues aquí hay un problema en el que hay una carencia además. Aquí nos dicen 100.000 euros para amortizarlo en 12 años en las siguientes condiciones. Durante los 2 primeros años no se paga nada. Hay una carencia total, ¿vale? Luego, realmente el préstamo empezará a amortizarse a partir del momento 2. Y en los 10 siguientes se pagan términos amortizativos mensuales constantes, ¿vale? Si hay una carencia total al principio, después el método francés, ¿vale? Pactando un tanto de interés del 6% nominal, no lo pone, pero por defecto, si la amortización es mensual, pues capitalizable mensualmente, es decir, ese 6% J12, ¿vale? Nos piden calcular la última mensualidad del sexto año, así como su descomposición en amortización e intereses. Eso significa que tenéis que calcular no solamente A minúscula 72, que es la del sexto año, ¿vale? La última del sexto año, sino que además tenéis que calcular A mayúscula e I mayúscula de ese periodo. Tenéis que calcular no solo lo que vale la A minúscula, sino cuánto de esa A minúscula es de capital y cuánto de esa A minúscula es de intereses, ¿vale? Eso es una pregunta bastante recurrente en los exámenes. Y después nos piden que calculemos además el capital pendiente en ese mismo momento, ¿de acuerdo? Bueno, pues fijaros, dibujamos el préstamo, eso es fundamental siempre, ¿vale? Los dibujitos siempre es fundamental. Y esto os lo advertí muchas veces. En el examen yo quiero siempre esquema gráfico, planteamiento y solución. Si no hacéis esas tres partes, pues voy a penalizar. Os lo digo porque en el examen he visto exámenes donde no se han hecho los gráficos o exámenes donde no se han hecho ni los gráficos ni los planteamientos, directamente me han puesto la solución. Vale, muy bien. Si está bien, está bien. Pero si está mal, ¿cómo sé yo si os habéis equivocado en una tontería o no? ¿Vale? O sea, el que me pone los planteamientos y se equivoca, pues si yo veo que se ha equivocado en un cálculo, pues todos somos humanos y bueno, yo soy el primero que me equivoco, ¿vale? Pero si me ponéis el resultado, ¿vale? Yo no sé si habéis mirado el de al lado, si lo habéis hecho bien y en el peor de los casos, si lo habéis hecho mal, si ha sido un error de cálculo, es que no tenéis ni idea, ¿vale? Entonces, por eso os digo que siempre esquema gráfico, planteamiento y solución, porque para mí sería muy fácil poneros una cuadrícula en el que tengáis que poner los resultados y miro los resultados nada más, ¿vale? Eso sería súper cómodo para mí, pero evidentemente cuando hay tantísimas operaciones, pues lógico que nos equivoquemos en algún momento, ¿vale? Bien, bueno, pues fijaros, ahí tenéis el esquema, ¿de acuerdo? Y nos piden que calculemos a minúscula. Esto hay dos formas de hacerlo. Yo os he dicho prestación igual a contraprestación en el momento cero, ¿verdad? Pero realmente no tiene por qué ser en el momento cero, puede ser en el momento cero o en cualquier momento, ¿vale? Si yo lo hago en el momento cero, fijaros, J12 es 6%, ¿vale? Por tanto, I sub 12 sería 0,005, sería 6% partido por 12, ¿no? 0,5%, que sería esa cantidad. Si yo lo hago en cero, pues pondríamos 100.000 igual a, claro, sería A minúscula, ahora calculo la renta, son 110 años, por 12 términos cada uno, 120 términos, pues sería A por A 120 y sus 12, ¿vale? ¿Y eso dónde estaría? Pues eso estaría en el momento 2. Y ahora, como lo estoy haciendo de 0, pues tengo que llevármelo hasta el momento 0 y por 1 más i sus 12 elevado a menos 24. ¿Vale? Claro, porque lo que voy a hacer es, en vez de hacer la equivalencia en el momento 0, lo que voy a hacer es, cojo este capital, me lo llevo al momento 2, calculo el capital pendiente en 2 y ahí es donde hago la equivalencia. ¿Vale? Porque matemáticamente es lo mismo. Fíjate que elevado a menos 24 es como dividir por 1 más i elevado a 24. Y eso que está dividiendo pasaría al primer miembro multiplicando. ¿Vale? Por tanto,
la otra opción de no hacer la equivalencia en cero es, bueno, pues ¿dónde empiezo yo a amortizar el préstamo? Pues en el momento 2. Pues voy a calcular mi capital pendiente en 2. Y como yo no pago nada, en los 2 primeros años, el capital pendiente será el inicial capitalizado hasta ese momento 2, ¿vale? Si hubiésemos pagado en vez de, si en vez de no pagar nada, hubiésemos pagado solamente los intereses, ¿cuál sería el capital pendiente en 2? Porque, a ver, yo os digo, en este problema, ¿cuánto vale C2? C2 es C24 en realidad, ¿eh? C2 entre paréntesis es C24, porque son periodos mensuales, ¿vale? Esto sería C24, ¿vale? ¿Cuánto vale? En este problema. No has pagado nada. Sería 100.000 por 1 más I12 elevado a 24, ¿no? Vale. Esa cantidad, pues ahora os digo lo que vale. Pero claro, segundo que voy a atender el chat. Vale, esa es la contestación, correcto. ¿Vale? Ahora, fijaros, lo que os quería preguntar antes. Si yo hubiese pagado intereses, solo intereses, ¿cuál sería mi capital pendiente en 2? Porque esta cantidad de aquí es mayor de 100.000, de ciento y pico mil, ¿vale? Si yo hubiese pagado intereses, ¿cuál es mi capital pendiente en 2? 100.000. Eso vamos a ver después en un problema también, ¿vale? Porque vamos a mezclar carencias parcial por un lado, carencias parcial por otro. Carencias parcial y total. Vale, bueno, pues nuestro problema, fijaros. Lo primero que tenéis que hacer es calcular I sub 12, ¿vale? Calcular I sub 12. Una vez que tengáis calculado I sub 12, pues nos vamos a nuestro problema y calculamos C sub 2, ¿vale? ¿Por qué calculo C sub 2? Pues porque yo voy a hacer, es como si, fijaros, como si los 2 primeros años no contaran en el préstamo. Yo me voy al momento 2, veo cuánto debo en ese momento y ahora inicio el problema con ese capital inicial, entre comillas. Por eso yo os digo, C sub 0 entrecomillado significa cuando yo empiezo a amortizar el préstamo, realmente. ¿De acuerdo? Y entonces, este es mi capital pendiente en 2, 112.715 y pico. ¿Vale? Bien. Y ahora, hacemos la equivalencia en el momento 2 y en vez de poner C sub 0 igual, como pusimos antes, 100.000 igual a por A120 y sub 12 por 1 más y sub 12 elevado a menos 24, que esto es una opción, ¿vale? Valorando en 0, pues nos vamos ahí al 2 y hacemos la valoración con referencia C mayúscula 2, ¿vale? Por tanto, fijaros, si hacemos eso, teniendo en cuenta C mayúscula 2, pues tendríamos que 112.700 y pico, sí, C2, ¿vale? Que es esta cantidad, será igual al valor actual de la renta en el momento 2. Y de ahí despejáis A minúscula, ¿vale? De ahí despejáis A minúscula y sale 1251 con 37 y pico, ¿vale? Ya nos dicen calcular la última semestralidad, perdón, la última mensualidad del sexto año. Es decir, nos está pidiendo A minúscula 72, ¿vale? 6 por 12, 72. Eso es A minúscula. Si me pidieran que calcule solamente la última medida, pues llegase cuánto vale, 1.251, ¿vale? Pero claro, no nos dicen eso solamente, nos dicen que calculemos cuánto se paga de amortización y cuánto se paga de capital, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a verlo. Fijaros, me piden A minúscula 72, que es A mayúscula 72 y mayúscula 72. De esas dos, ¿qué es lo que voy a calcular? Primero, pues voy a calcular I mayúscula 72, ¿vale? I mayúscula 72. I mayúscula 72 es capital pendiente en el momento anterior. Cuidado, en el momento anterior, como los periodos son mensuales, serían el mes anterior, es decir, en el momento 71 por I12, ¿vale? Por el tanto de interés vigente, que es 0,05. 0,005, ¿vale? Bien, y ahora tenemos que calcular C71, ¿vale? ¿Cuánto vale C71?
¿Cuánto vale 71? Bueno, pues fijaros, voy a hacer dibujitos. Yo estoy en 6, ¿vale? 5. Yo estoy calculando esto de aquí. 7, 12, ¿vale? Bueno, pues C71 está aquí. Sería un mes antes del periodo 6, ¿vale? En el mes 71. Bueno, pues, ¿cuánto vale el capital pendiente? ¿Cuánto vale el capital pendiente? Pues el capital pendiente C71 es igual a el valor actual de los A minúsculas que me quedan por pagar. ¿Y cuántos me quedan por pagar en el momento 71? 144 menos 71. Mm, mm, sí, tienes razón, son 144 menos 71, porque yo he puesto C72, es decir, estoy contando desde cero. Estoy contando desde cero, ¿vale? Ella dice, son 120. Claro, pero si pongo 120, no hubiésemos puesto A minúscula 72, hubiésemos puesto A minúscula 48, porque sería, como yo empiezo a amortizar, el sexto año es el cuarto después de que yo realmente empiezo a pagar, porque los 2 primeros años no pago nada. ¿De acuerdo? Bien, entonces, esta situación que tú has dicho 144 menos 71 y tú has dicho 120, pues estupendo, me alegro que haya pasado esto. Me alegro que haya pasado esto. ¿Y sabéis por qué? Pues porque no es ni 144 menos 71, ni 120. A ver, que sí que es verdad que es 144 menos 71. Pero en la práctica no se hace así. En la práctica se hace, fijaros, al fin de cuentas son 73, ¿verdad? 144 menos 71 son 73. Pero yo no hubiera dicho nunca 144 menos 71, ¿vale? Yo hubiese dicho, ¿cuántos me quedan por pagar? Voy a contarlo. Eso es lo que tenéis que pensar, que todo esto es muy fácil si contáis. No os olvidáis de la fórmula. Yo antes os taché, ¿acordáis que? Claro, efectivamente, pero ¿cómo se cuenta en realidad? No, sería 6 por 12 más 1. ¿Lo veis? ¿Por qué? ¿Por qué 6 por 12 más 1? Que es verdad que son 144. Lo que no quiero que me digáis 144 menos 71, sino que me digáis, ¿cuántos me quedan? Pues me quedan uno del sexto año, porque, claro, este que está aquí es del sexto año, ¿vale? El primero del séptimo empieza aquí, ¿vale? Este sería el séptimo año. Entonces, este es el primero del séptimo. Primero del séptimo, ¿vale? Entonces me quedan todo el año 6, perdón, todo el año 7, el 8, 9, me quedan 6 años por delante, por 12 cada uno, son 72, más el del momento 6, 73, ¿lo veis? Es decir, que yo voy a poner aquí A por A73, 0,005, ¿vale? Pero ese 73 para mí es 6 por 12 más 1. No, está bien, o sea, está bien que hayas dicho 144 menos 71, porque realmente es así, ¿vale? Pero si yo te hubiese cambiado, por ejemplo, imagínate en el momento 8, a partir del momento 8, en vez de llamarse A minúscula, se llaman 2A minúsculas, ya esa cuenta no vale. ¿Veis por dónde voy, no? Es decir, yo lo que tengo que contar es cuántas tengo por delante. Y en este caso tengo 6 años enteros y uno más. Y un mes más, ¿vale? Y ese 73, si lo entendéis como 6 por 12 más 1, será mucho mejor que si lo entendéis como 144 menos 71. Porque en la práctica, yo no os voy a poner, y os lo digo ya, voy a ser sincero, no os voy a poner nunca un problema que se pueda hacer directamente con fórmulas de la teoría. Nunca. Porque no me interesa a mí que seáis papagayos en ese sentido. Yo lo que quiero es que razonéis. ¿Vale? La base de la matemática es enseñaros a razonar. ¿Vale? Eso es lo principal de la matemática. Que aprendamos a razonar, no a memorizar, porque eso no vale para nada. Memorizar no vale para nada. ¿Vale? Yo os he dicho más de una vez que nosotros hemos dejado las fórmulas más de una vez y cuando se dejan las fórmulas los resultados son mucho peores porque creéis que con las fórmulas por delante vais a saber hacer los problemas y eso no es verdad. ¿Vale?
Entonces, por eso os digo que es mucho mejor pensar, ¿cuántas me quedan? Pues me quedan 6 años completos, por 12 periodos cada uno son 72, más 1, 73, ¿vale? Porque si yo hubiese cambiado y os hubiese dicho, por ejemplo, imaginaros que hasta el momento 8 está el 0,5%, pero a partir del 8 está el 1%, ¿cuál sería en este caso la formulita del C71? ¿Cuál sería? La voy a borrar, ¿vale? Voy a borrar este. Sí, imaginaros que yo os digo, calcular C71, pero suponiendo que del 6 hasta el 8 está el 0,5%, pero a partir del 8 está el 1%, ¿vale? Aquí estaría el 1%. ¿Vale? Vamos a llamarle este I12 y a este I'12, ¿vale? ¿Cuánto vale C71? Dime. Venga. I'12 menos 25 más A minúscula 25, efectivamente. Y 12, efectivamente, es eso. Lo que pasa es que los he hecho al revés, ¿vale? Porque te me has advertido que iba a hacerlo al revés, ¿no? Efectivamente. Sería, ¿por qué 25 y por qué 48? Eso es lo importante que se vea. Yo ya estoy viendo que entiendes perfectamente esta parte, porque te estás basando en renta, que es lo importante. Lo importante es que entiendas que préstamo es renta. Y una vez que tú entiendes eso, el tema de préstamo se acabó para ti. Y entonces, eh, son 25 porque son, hasta 8 son 2 años enteros más el del año 6 que se me ha quedado colgado, ¿vale? Efectivamente, estos son estos de aquí, ¿vale? Y eso ya como te lo desplazo un mes antes, pues ya estaría en el 71. Y estos 48, pues son los 6 años que me quedan por ahí, perdón, los 4 años que me quedan por ahí, 4 por 12, 48. Al hacer esta cuantía lo dejaríamos en 8 y ahora ¿cuántos meses para atrás voy ahí? Pues 25, ¿vale? Perfecto. Eso es me gusta que hayáis dado la clave, ¿vale? Porque eso es lo que yo pretendo que aprendáis. No la fórmula C sub K igual a por A sub N menos KI. Eso no vale para nada, ¿vale? Eso no vale para nada. Bien, perfecto entonces. Bueno, pues ya teníamos calculado entonces I sub 2, perdón, I 72, ¿vale? Y ahora A mayúscula 72, pues sería la diferencia entre A minúscula e I mayúscula, y ya estaría, ¿vale? Y después me piden que calculemos el capital pendiente, bueno, la descomposición sería la que estáis viendo ahí, ¿vale? Son 1.251,38, pues de capital se pagan 869,60, perdón, con 49 y de intereses 381,89, ¿vale? Y después me piden que calculemos el capital pendiente en 6, en el momento 6, ¿vale? Bien, entonces, cuando nos situamos en 6 y me piden un capital pendiente, se supone que el término amortizativo de ese periodo ya lo habéis pagado, ¿vale? Entonces, ¿cuánto vale ese 6? Que en realidad es el 72. Sí, dímelo. No quiero que me digas la cantidad, digo que me digas cómo se calcula. ¿Cuántos te quedan por pagar? No, 71 no te quedan. Te quedan que pagar los 6 años enteros, porque te dice capital pendiente en el momento, al final del sexto año. Al final del sexto año, supuesto que ya has pagado el término del sexto año, que es el 72, ¿vale? Entonces te queda todo el año séptimo, todo el año octavo, hasta el 12. O sea, te quedan 6 años completos. 6 por 12, 72. Luego sería A minúscula por A72 y sus 12, ¿vale? Hay otra forma más fácil de hacerlo, con los cálculos que ya tenemos.
Antes hemos calculado C mayúscula 71. ¿Cuánto vale A mayúscula, perdón, cuánto vale C mayúscula 6? Un segundo que... Vale. ¿Cómo? C71 menos A mayúscula 72. Claro, efectivamente. Eso es lo más fácil. No tendríamos que haber hecho nada porque el capital pendiente en el momento 72 será el capital pendiente en el 71 menos lo que hemos pagado de capital en el 72. Y es que yo C71 lo conozco y A mayúscula 72 también lo conozco. ¿Vale? Porque me ha servido para los cálculos anteriores. ¿De acuerdo? De todas maneras, lo importante es que veáis que de cualquiera de las dos formas se podía haber conseguido. Y probablemente se os hubiese ocurrido mejor esto. Es decir, que es el valor actual de lo que me queda por pagar. ¿Vale? Dime. C mayúscula 71 por no. Si tú pones C6, C mayúscula 6, que en realidad es 72, pones C71 por 1 más I12, ¿qué tienes que restar? Porque no es verdad que sea esto. ¿Qué tienes que restar? Tendrías que restar A minúscula 72. Porque este es el método recurrente. El método recurrente decía C sub K es igual a C sub K menos 1 por 1 más I menos A minúscula sub K. Pues, revisad las grabaciones y lo veréis. ¿Vale? Entonces, es el capital pendiente en el momento anterior capitalizado. Esto es el método retrospectivo. El método retrospectivo, ¿qué hacíamos con el método retrospectivo? Cogíamos el capital, lo llevábamos al momento y le restábamos el valor final de lo que hubiésemos pagado. Pero claro, si yo tengo como referencia el 71, pues me lo llevo, cojo el capital del 71, me lo llevo al 72, multiplicándolo por 1 más I12, y le resto el valor final de la renta, que es que tengo un término ya además en el 72, le resto A minúscula 72. ¿Cómo? Claro, efectivamente, le estoy sumando y le estoy restando los intereses, efectivamente. Por eso es C71. Claro, es que si tú multiplicas aquí, te quedaría C71 más C71 por I12 menos, y ahora, ¿esto qué es? Pues esto es A mayúscula 72 menos I mayúscula 72, y es que esto es A mayúscula 72. Efectivamente estoy sumando y restando los intereses, ¿vale? Por eso es más claro esta parte de aquí, ¿vale? Sí, pero lo podéis hacer también de la otra manera, con el método recurrente, ¿de acuerdo? Pero vamos, yo lo hubiera hecho del tirón así. O sea, si a mí, yo estoy, muchas veces, claro, si tienes el cuadro hecho en Excel, pues lo ves claro. No, pero el problema es que yo quiero los planteamientos. Efectivamente. Vale. El planteamiento me da igual siempre que esté bien, pero que lo rápido en este caso sería decir, el capital pendiente en el momento 72 es el de 71 menos lo que yo he amortizado en el 71. No sé cómo está hecho aquí. Bueno, aquí está hecho con el valor actual, ¿vale? Pero no viene comentado más nada. No sé si en los apuntes viene, segundo que lo mire, porque si no lo añadiré, porque es interesante que veáis. ¿Perdón? La presentación esta que la podéis bajar, está en la consigna 1, 2, 3, 4. Mientras la que yo no quiera que os bajéis tendrá otra, pero probad con 1, 2, 3, 4 y si quiero que os la bajéis, esa es la contraseña habitual, ¿vale? Si lo pones en buscar, bueno, pues aquí está hecho así directamente, pero bueno, que sepáis que hay más formas de hacerlo, ¿vale? Bien, bueno, pues nos vamos a el problema 71 ahora, ¿vale? Bien, problema 71. Fijaros, dice, bueno, perdón, antes me habían preguntado lo de 72. Belén había preguntado que no había entendido lo de 72. Nada, aquí, ¿vale? 72, este 72
es porque te quedan 6 años, ¿vale? 6 años por 12 meses. Entonces, lo que te queda pendiente son 72 términos, ¿vale? Que la renta sería de 72 términos. Aquí estamos aplicando que S sub K es el valor actual en K de lo que nos queda por pagar. ¿Vale? ¿Cómo? Ah, vale, lo queréis con las anotaciones que yo hago. Con las anotaciones, como yo no lo grabe aquí y después me lo reenvíe, se pierde. ¿Dónde? Este. Claro, si le doy ahí lo guardo, ya lo sé que lo guardo. Eso es a lo que me refiero, que si no le doy a guardar, yo después, por ejemplo, lo quito y si no me doy cuenta, no lo doy a guardar, se pierde por completo. Que lo que queréis es los PowerPoint, o sea, perdón, las animaciones estas con mis anotaciones. Bueno, yo os lo grabo ahora, ¿vale? Lo que pasa es que como lo grabe, después las tengo que volver. Bueno, vale, venga, vale. Bien, bueno, pues la voy a guardar. Sí, no, ya. Después me bajo, primero me la voy a mandar por correo después cuando acabe la clase y... Sí, pero en la cocina la tengo en blanco, es lo que quiero decir. ¿Vale? Que yo, si yo cierro ahora, por ejemplo, esto y no lo grabo, ahora mismo, por ejemplo, para la clase siguiente, por ejemplo, no la voy a tener escrita, porque entonces, ¿vale? Eso es lo que quiero decir. Vale, bueno, pues estábamos diciendo que problema 71, ¿vale? Problema 71 nos dice un préstamo de 80.000 euros ha de amortizarse en 10 años con abono de intereses del 8% los 6 primeros años y del 9% los 4 restantes. Si durante los 2 primeros años solo se abonan las cuotas de interés y en los restantes el término amortizativo es constante, calcular la cuantía de los términos amortizativos a minúsculas, el capital vivo, que es capital pendiente, al comienzo de los años tercero y quinto, ¿vale? Es decir, me piden, fijaros, me piden, bueno, vamos a hacer el dibujito, ¿vale? 10 años. Años. Con abonos de intereses anuales del 8% los 6 primeros años, 8% y del 9%, vamos a poner prima, los 4 últimos. Los 2 primeros años solo se pagan intereses, pero yo voy a poner I mayúscula, debería de poner I mayúscula 1 y mayúscula 2, ¿vale? Pero como solamente pago intereses y no amortizo capital, el capital pendiente siempre es el mismo, ¿vale? Por tanto, I sub 2 e I sub 1 son iguales. Y ahora, en lo restante el término amortizativo es constante. A minúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula, A minúscula y A minúscula. Y nos dicen calcular la cuantía de los términos amortizativos, si me piden que calculemos A minúscula, que calculemos C2, capital pendiente al principio del tercer año, y C4, capital pendiente al principio del quinto, que es C4. ¿Vale? Bien. Entonces, pregunto, nos haría, bueno, 80.000 euros. 80.000 euros. Nos haría falta calcular I mayúscula para hacer este problema. ¿Sí o no? No, porque, Juan. Efectivamente. Es decir, lo que vamos a hacer es, bueno, más que los restos, si me dices eso, pues te digo que no. Más que llevar los 80.000 al momento 2,
y lo resto, porque claro, si me dices que lleve los 80.000 al momento 2 y lo resto, con eso tengo que calcular I. Mi pregunta era si tengo que calcular I mayúscula. ¿Vale? Y la respuesta es que no. La respuesta es que no, de momento, por lo que me piden, porque fijaros, ¿cuánto? Pregunto ahora, ¿eh? ¿Cuánto es el capital pendiente en 2? ¿Cuánto vale? No, no, ¿cuánto? Yo las A no las tengo. ¿Cuánto vale? Lo mismo que en cero, efectivamente. Lo mismo que en cero. Claro, ¿por qué lo mismo que en cero? Pues porque hay una carencia parcial. Es decir, yo pago intereses. No amortizo, pero sí pago intereses. Luego, mi deuda se mantiene constante. ¿Vale? Es decir, C2 es lo mismo que C0. En este problema, en el problema que hemos hecho antes, como no se pagaba nada, había que coger capital y llevarlo al momento 2. ¿Vale? Pero ahora no. Por tanto, C2 es 80.000. ¿Vale? Entonces, fijaros, si yo hago eso, los 2 primeros años pasan al olvido. ¿Vale? Porque ahora yo digo, ¿cuánto vale? ¿A qué equivale C2? Bueno, esto es C2 sin paréntesis, porque estamos con periodos anuales. ¿Cuánto vale C2? Pues vale, valor actual de lo que me queda por pagar. ¿Y aquí qué voy a poner ahora? A por A sub 8, perdón. La renta cambia de interés en el momento 6, ¿vale? Luego yo la renta la tengo que romper en dos trocitos, uno por aquí y otro por aquí, ¿vale? Entonces diríamos 80.000 igual a por A sub 4, 0,08 más A por A sub 4, 0,09, eso estaría en 6, y por 1,08 elevado a menos 4. ¿Lo veis? Porque he hecho la equivalencia en el momento 2, pero he hecho eso lo puedo hacer si yo conozco el capital pendiente en 2. Y claro, el capital pendiente en 2, ¿cuánto vale? Pues el capital pendiente en 2 vale el mismo que en 0. ¿Vale? ¿Cómo habría que hacer este problema de otra manera si yo quiero hacer la equivalencia en 0? Si yo quiero hacer la equivalencia en 0, sí que tengo que calcular I mayúscula, porque los I mayúsculas los pago. Y lo que se hace es prestación igual a contraprestación. ¿De acuerdo? Entonces, otra forma sería, calculo I mayúscula, que es S 0 por I, ¿no? Por I el 8%. 80.000 por 0,08, que son 6.400. ¿Vale? Yo le digo aquí, bueno, pues ya sé que esto vale 6.400. ¿Vale? 6.400 y 6.400. ¿Vale? Entonces digo, bueno, pues ahora con la equivalencia en cero. Me fijo en el 80.000, pero el del cero. Y digo, bueno, pues 80.000 es igual a 6.400. Claro, ahora tendría dos términos más. ¿Vale? 6.400 por A sub 2, 0,08 más, ahora, A por A sub 4, 0,08 por 1,08 elevado a menos 2, con la renta la llevo a 2 y después a 0, más A por A sub 4, 0,09 por 1,08 elevado a menos 6. ¿Vale? Cualquiera de las dos opciones os permite calcular A minúscula. ¿Vale? Que sale 20, no, 14.051 con 31,41,2. ¿Vale? Bien. Cualquiera de las dos opciones. Entonces, si veis que cualquiera de las dos opciones es válida, pues para mí es más rápido la primera forma que yo os he hecho. ¿Vale? Pero que sepáis que he hecho C2, no C0. C0 es que es casualidad, que coincida. ¿Vale? Es decir, ¿qué es lo más cómodo siempre? Lo más cómodo siempre es ¿dónde empiezo yo a amortizar realmente el préstamo? ¿En el 0, en el 1, en el 3, en el 7? Pues ¿dónde amortizar se refiere a pagar de verdad capital? ¿De acuerdo? Es decir, ¿yo dónde empiezo a pagar capital? Pues en el momento 2. Pues voy a calcular mi capital pendiente en ese momento y a partir de ahí hago prestación igual a contraprestación. ¿Vale? Entonces,
Lo más cómodo sería esta parte de aquí. ¿De acuerdo? Que cuando se... Y esto lo que os voy a decir siempre se verifica. Si hay carencia, eh, parcial, es decir, en la que nosotros pagamos siempre intereses, como no amortizamos nada, el capital pendiente siempre es el mismo, hasta que empecemos a amortizar. Si hay carencia total, como hemos hecho en el problema anterior, pues entonces ahora lo que nos va a ocurrir es que el capital va a aumentar, entonces tengo que capitalizarlo, ¿de acuerdo? Y ya está. Y ahora fijaros, nos dicen capital vivo al comienzo del año tercero, eso ya lo tenemos, C2, ¿cuánto vale C2? 80.000, ¿vale? Ya tenéis ahí, veis la solución. C2 es 80.000, C2, 80.000, ¿vale? Y después nos dicen en 4, pues me sitúo en el momento 4, ¿vale? ¿Cuánto vale C4? A ver dónde lo pongo. Voy a cambiar el color para que... Voy a poner aquí, ¿vale? Aquí. C4. Pues sería, claro, si piden C4, ya hasta el 4 se supone que habéis pagado, ¿no? Entonces, ¿qué os queda? Os quedan la del año 5, la del año 6, después la del año 7, 8, ¿vale? Os quedan los 6 años por delante, pero que tenéis que partirlo en 2 porque hay un cambio de interés. Entonces sería A por A sub 2, 0,08 más A por A sub 4, 0,09 por 1,08 elevado a menos 2, ¿vale? Y eso sale, pues, 64.085,27, ¿vale? ¿Veis? Es valor actual de lo que me queda por pagar, ¿de acuerdo? O también podríamos haberlo hecho por el método retrospectivo, es decir, que es más fácil incluso, fijaros, porque voy a borrar la minúscula. Fijaros, A minúscula, C4 sería C2, cojo el capital pendiente en 2, el del 2 voy a coger, ¿eh? Porque me da igual hacerlo desde 0 que desde 2, ¿vale? Y yo el C2 sé cuánto vale, que sé que es 80.000. Bueno, pues cojo 80.000, me lo llevo al momento 4, por 1,08 al cuadrado, y eso le resto lo que he pagado en esos 2 años, que es A por S sub 2, 0,08. Eso sale lo mismo, ¿vale? Me da igual, porque si yo hubiese cogido, en vez de C sub 2, hubiese cogido C sub 0, tendría que meter los intereses. Es decir, si cojo C sub 0, pues tendría que poner, lo voy a poner aquí, C sub 4 igual a C sub 0 por 1 más i elevado a 4, por 1,08 elevado a 4, menos, y ahora tendría que poner 6.400 por S sub 2, 0,08 por 1,08 al cuadrado, o sea, estos dos, y después me lo llevo al 4, más A por S sub 2, 0,04. Es mucho más complicado, ¿vale? O sea, el momento en el que tú capitalizas ¿Perdón? Bueno, está aquí menos corchete, ¿vale? Entonces, eh, la idea es, yo cojo un capital pendiente atrasado, lo llevo hasta el momento que quiera y le resto lo que haya pagado en ese periodo, ¿vale? Entonces, lo puedo hacer desde 0 o desde el 2. Para mí es más fácil desde el 2 porque me ahorro capitalizar los 2 años eso, ¿de acuerdo? Y yo sé calcular de forma fácil C2. Bueno, pues, ¿vale? La idea siempre, si os dais cuenta, es empezar el préstamo donde realmente tú empiezas a pagar capital, ¿vale? Entonces, si hay una carencia parcial o total durante un periodo, pues lo que tenéis que hacer es calcular el capital pendiente al final de ese periodo de carencia, ¿vale? En el problema 73, bueno, no, perdón, el 73 no. En el problema, que este ya os lo hice, si no me equivoco, no está aquí. Bueno, el problema 70, perdón, que ya os lo hice, ahí hay una carencia total durante 2 años, ¿vale? Entonces, ahí empezaríamos también desde C2. Lo que pasa es que es más complicado que el problema 71, porque en el 70
tenéis que calcular realmente el capital pendiente en 2, capitalizando. En este caso, como en el 71 yo sí que pago intereses, pues no. Mi capital pendiente en 2 siempre es el mismo. Esto lo vamos a ver muchísimas veces, ¿vale? Porque mi idea es terminar, ya hoy lo vamos a dejar aquí, terminar, porque no, bueno, no me merece la pena empezar el método uniforme, terminar los métodos de amortización esta semana. Me queda el uniforme y los variables. Los variables son súper rápidos porque los variables no tengo que explicar nada, sino simplemente deciros, recordaros lo que es una técnica general, ¿de acuerdo? Y la semana que viene, pues terminaríamos la teoría, en principio, ¿de acuerdo? Porque de teoría a teoría nos quedarían máximo dos clases y media, ¿vale? Valoración y cancelación y tantos efectivos. Los tantos efectivos nos queda método uniforme, métodos variables, valoración y tantos efectivos. El método alemán no lo vamos a ver, ¿vale? Entonces, ni la introducción al preciso tampoco. Entonces, de teoría a teoría nos quedan 2 clases y media, más o menos, ¿de acuerdo? Es decir, que la semana que viene terminamos seguro la teoría y después nos quedaría un margen de una semana o 2 para repasar, ¿de acuerdo? Entonces el próximo día empezaremos justo por el método uniforme, ¿de acuerdo? El segundo parcial, vosotros sois grupo 3, que lo tenéis que hacer los viernes, o sea, vosotros el viernes, ¿vale? Aunque mala noticia, mala noticia entre comillas, ¿vale? Eh, yo he puesto unos mínimos para poder seguir los exámenes, ¿vale? Y el siguiente examen hay bastantes personas que se han caído. Es decir, que podríamos hacer el examen conjuntamente los grupos 1 y 3 el mismo día, que yo ahora mismo os lo tengo separado. No, las notas las tengo ya, pero se me olvidó ayer habilitarlas, pero están subidas, ¿vale? Ahora las dos, no quiero subirlas antes porque si no sé lo que pasa. A las dos las pongo, ¿vale? A las dos veréis vuestras notas. Entonces, en principio nosotros vamos a hacer el examen el día 11, ¿vale? El día 11, viernes 11. Si no fuese el viernes 11, sería el martes 8. No sé cómo viene mejor, si hacerlo el 11 o el 8, ¿vale? Pero tenemos que hacer un horario de clase. ¿Cuándo tenéis? ¿El día? Pues a mí me da igual hacer el examen el día 8, porque... No, contabilidad 15, contabilidad sé yo que es 15. Porque creo que vosotros sois unos 30 más o menos los que habéis quedado, o 31. Os presentasteis 42, ¿vale? Y han sacado menos de un 3, pues 10, 12 personas. Es decir, tenemos este aula y tenemos la de ahí al lado. Así que en principio podríamos hacer el examen el día 8. Vosotros decidís, ¿vale? Pero en principio, hombre, yo lo tengo planeado para el 11. Yo lo tenía planificado para el 11. Entre otras cosas porque el profesor del aula 1, pues me pide el día 8 el aula, ¿vale? Me la pediría entonces. Dime. Vale. Un segundo.